Hola, ¿cómo les va? El tema del cual les quiero hablar ahora es un tema complementario de lo que vimos en la clase de cómputo, que es programación de trabajos. Siempre luego de haber hecho el cómputo de materiales, o mejor dicho, después de tener asignado el trabajo, de haber ganado la licitación, de haber ganado la obra o de haber recibido la luz verde para arrancar con la nueva línea de producción o con el nuevo o con la organización para el nuevo producto, tenemos que programar las actividades que vamos a realizar de manera tal de poder hacer que la obra o la puesta en marcha funcionen de manera tranquila y sin problemas para que podamos llegar a un resultado exitoso en el menor tiempo posible, o mejor dicho, en el tiempo en que nos comprometimos llegar y sin tener contratiempos. ¿Para qué tenemos que programar? Por ejemplo, para programar las compras. Si la obra es una obra que lleva mucho tiempo de realización, las compras que yo necesito en el mes 5 no tengo por qué hacerlas al comienzo, la hago cuando la necesito, teniendo en cuenta, por supuesto, los tiempos de entrega de los productos que a veces no son cortos, según el tipo de producto de que se trate, porque puede ser que requiramos productos nacionales o productos importados o que tengamos que mandar a fabricar algo, por lo tanto tengo que considerar el tiempo de entrega, pero lo que sí es seguro es que yo tengo que saber cuándo lo necesito y para eso lo tengo que tener programado. Por ejemplo, si yo hiciera una obra, una ruta que tiene que ir desde el cruce de Varela hasta Mendoza, 1000 kilómetros, y en esa ruta yo voy a tener que hacer las obras de arte, o sea, hacer el alcantarillado, los puentes y todo aquello que necesita de hormigón. Luego de eso voy a tener que hacer los terraplenes y luego de eso recién yo voy a hacer la carpeta asfáltica arriba y después de que tenga la carpeta asfáltica voy a tener que pintar las rayas amarillas en el centro de la calzada. Entonces, si esa obra va a llevar un largo tiempo, varios meses de trabajo, yo no voy a comprar los tambores de pintura el día de arranque de la obra porque en realidad lo necesito 6 meses después. Y recuerden siempre que el bien más escaso en toda empresa es el dinero. Por lo tanto, muchas veces yo necesito del flujo de caja de los meses subsiguientes para tener disponibilidad para comprar el material. De ahí que es importante poder programar las compras en función de las necesidades que tenga de los bienes dentro de la obra. Y para eso tengo que tener absolutamente programada la forma en que voy a realizar la obra. De la misma manera, yo voy a necesitar recursos humanos. Los recursos humanos también los tengo que organizar en función de cuándo y en qué lugar los necesito en mi tarea, en mi obra, en mi actividad. De manera tal de que cuando yo contrate el recurso humano o alquile a la empresa tercerizada que me va a brindar el servicio con sus recursos humanos, lo haga en el momento preciso en que los necesito. También, si en la obra voy a utilizar equipamiento, tengo que saber en qué momento lo necesito el equipamiento para tenerlo disponible en ese momento. Si yo lo tengo antes, el equipamiento, ese equipamiento me va a estar originando un gasto sin un uso que lo justifique si yo lo tengo antes. Entonces, para eso tengo que saber cómo y cuándo lo tengo que usar. Secuenciar las operaciones, ¿sí? Sí, evidentemente hay trabajos que tienen que ser hechos uno después del otro. Yo necesito terminar el terraplén de mi ruta para luego pavimentar arriba, armar la cinta asfáltica. No lo puedo hacer antes. Entonces yo necesito saber la secuencia de las operaciones que voy a tener que hacer para cumplir con mi actividad o con mi tarea o con mi obra, ¿sí? Asimismo, yo también puedo ver que hay algunas actividades que se pueden efectuar en paralelo cuando son tareas que no necesitan ser hechas una después de la otra o porque yo tengo los recursos necesarios y puedo hacer dos trabajos al mismo tiempo porque tengo los recursos humanos suficientes para poder hacerlo en el caso en que no necesite que estén secuenciados. Por ejemplo, de vuelta al ejemplo de la ruta, yo sé que no voy a poder hacer
la carpeta asfáltica hasta no tener el terraplén, pero sí voy a poder hacer, por ejemplo, el acopio de tierra para el terraplén mientras estoy haciendo las alcantarillas y los puentes. Por lo tanto, el armado del alcantarillado y el acopio de materiales para el terraplén son dos operaciones que pueden hacerse en paralelo. También, si yo tengo la obra adecuadamente programada, voy a reducir tiempos muertos. Si yo mando al pintor a pintar y no compré la pintura, si no tengo la pintura en el momento adecuado y tengo la mano de obra, voy a pagar mano de obra para un trabajo que no puedo realizar. De la misma manera, sucede el caso inverso, ¿verdad? Y siempre el objetivo es que todo dentro de la tarea de la obra que tenga que realizar se cumpla en tiempo y forma. Bien, entonces debemos, antes de ponernos a trabajar, debemos organizar adecuadamente el trabajo. Siempre, primero hay que pensar mucho para después estar seguros de no tener dolores de cabeza en el momento de ejecutar la obra. Entonces, ¿cómo hago yo para organizar mi trabajo antes de realizarlo, para organizar mi obra, para planificar mis actividades? Y lo primero que tengo que hacer es, de alguna manera, descomponer mi actividad global en actividades más pequeñas. Y a esas actividades más pequeñas les tengo que asignar un tiempo. La voy a comenzar tal día, tal semana, la voy a terminar tal semana, tal día, tal mes. Tengo que asignar materiales a ese trabajo. Las materias primas que necesito, las tengo que tener indicadas para saber que las tengo que proveer en el momento en que comience la actividad. También tengo que ver los recursos humanos que voy a tener para cada actividad y la voy a tener que asignar. Y por último, los equipos necesarios para realizar las obras. Tiene que estar todo planificado de manera tal de que cuando yo vaya a hacer el trabajo no tenga demoras porque hay algo que no fue acordado o no fue preparado con anterioridad para poder tenerlo a mano en el momento que tengo que usarlo. Bien, entonces recuerden, cuanto mejor planifiquemos antes de arrancar la obra, menos problemas vamos a tener después que arranquemos la obra. Recuerden que es fundamental siempre en una obra que todo sea conducido adecuadamente para no tener después dolores de cabezas y para asegurarnos de poder cumplir en el tiempo comprometido con la obra. Cuando la obra está hecha bajo un contrato, normalmente los contratos especifican punitorios si la obra no es entregada en el tiempo adecuado. Y esos punitorios suelen ser sumamente onerosos, de ahí que tenemos que estar asegurados de que vamos a poder cumplir con el tiempo comprometido. Y para cumplir tenemos que saber cómo, cuándo y con qué tengo que hacer cada una de las actividades para terminar con mi obra en tiempo y forma. Bien, existe una herramienta que se utiliza para poder planificar las actividades previas a realizar una obra. Esa herramienta se llama diagrama de Gantt. Se trata de un método gráfico de poder ver la sucesión de los trabajos necesarios para terminar cualquier tipo de tarea, actividad, obra que nos hayan asignado. Es una herramienta gráfica. Básicamente vamos a tener un gráfico donde vamos a tener, digamos, un eje horizontal donde vamos a anotar el tiempo de realización de la obra, y ese tiempo va a estar de acuerdo a el tipo de obra de que se trate y a la necesidad de que se trate. El tiempo puede estar asignado en días, en semanas, en meses, dependiendo del tipo de obra de que se trate. Luego vamos a tener un eje vertical las actividades que tengo que realizar y de una manera gráfica voy a indicar dentro de esa planilla o dentro de ese esquema gráfico las actividades por medio de barras de colores que van a significar el tiempo que va a tardar cada actividad dentro de mi programación de obra. Entonces, para hacer un diagrama de Gantt, voy a tener que la actividad global, la obra en general,
descomponerla en partes. Luego a cada parte le voy a asignar un recurso y un tiempo de ejecución, que me lo va a dar, ese tiempo de ejecución, me lo va a dar la experiencia que tengo en ese tipo de trabajo. A través del diagrama de Gantt yo voy a poder ver la secuencia de las operaciones que tengo que realizar y voy a poder ver si tengo en algún momento algún cuello de botella o algún camino crítico, alguna obra que por sus características tiene una demora especial que hace de que de ella dependan un montón de trabajos sucesivos, por ejemplo, y que por ende tengo que darle a esa actividad en particular, tengo que prestarle mayor atención porque es crítica para la consecución de los demás trabajos de la obra. Bien, veamos un ejemplo de un diagrama de Gantt. Muy sencillo, muy simple. En este caso es un diagrama de Gantt hecho simplemente con una planilla de Excel. El ejemplo este en particular muestra la instalación de una oficina. Una oficina estándar donde voy a hacer la instalación eléctrica, donde voy a hacer la instalación informática y luego que la tenga hecha voy a instalarlos en los escritorios, voy a instalar las computadoras. Eso es todo. Observemos. Tengo aquí mi escala horizontal donde fijo los días de realización de la obra, donde puedo ver lo que voy a hacer desde el día 1 hasta el día 8, donde voy a terminar mi obra. En la escala vertical yo tengo las distintas actividades en que separé mi trabajo. Instalación eléctrica, red informática, instalación de equipos y amoblamientos. Y aquí esta barra que arranca el día 1 y termina el día 5 me va marcando el tiempo de ejecución de la actividad. La instalación eléctrica la voy a arrancar el día 1, la voy a terminar el día 5. La red informática la voy a arrancar el día 4, la voy a terminar el día 6. El amoblamiento, vean que lo traje el día 5. Y la instalación de los equipos la arranco el día 6. Esto tiene que tener una secuenciación lógica de operaciones, que es la secuenciación lógica que voy a necesitar en la obra. Por ejemplo, yo no puedo arrancar la instalación de las computadoras si primero no tengo los escritorios en el lugar, dado que las computadoras las tengo que poner arriba del escritorio, no las voy a dejar en el piso, corriendo riesgo de que se pateen, que se rompen, que se estropeen. De la misma manera, yo no voy a traer el amoblamiento el día 1, porque si lo trajera el día 1 cuando estoy en plena obra, el amoblamiento podría sufrir deterioros. De ahí que los traigo cuando lo necesito en la obra y lo marco adecuadamente en el diagrama. Entonces acuérdense, primero hay que pensar mucho cómo voy a realizar mi actividad para luego no tener contratiempos. En el caso, por ejemplo, de las instalaciones eléctricas y redes informáticas, yo lo que estoy pensando aquí es que primero arranco la instalación eléctrica y luego la informática, porque en general las dos redes pasan muy cercanas una de la otra, entonces para evitar que los operarios estén trabajando amontonados, cuando los electricistas terminaron una parte, mando a los informáticos al mismo lugar, cuando ya los electricistas lo desocuparon. Pues son personal diferente. Y por último, fíjense que yo arranco la instalación de equipos una vez que está la red informática concluida, pero no cuando está terminada. ¿Por qué? Y porque puedo comenzar a instalar equipos en una parte de la instalación, en una parte de la oficina donde ya la red informática esté terminada. Puedo iniciar antes el trabajo. Bien, este es un Gantt sencillo donde podemos ver cómo tenemos que secuenciar las operaciones de manera lógica y donde yo puedo ver de manera muy sencilla cuánto va a tardar cada una de mis actividades y cómo las puedo ir colocando en sucesión o solapando de acuerdo a la necesidad específica de cada obra y de acuerdo a también llegar a la fecha de entrega comprometida. Bien, acá tenemos otro ejemplo de diagrama de Gantt, en este caso un diagrama de Gantt realizado, el ejemplo está pensado en las tareas de preparación de una tesis doctoral para una carrera universitaria donde puedo ver cómo se van sucediendo las distintas actividades, donde yo, por ejemplo,
puedo colocar ítems a realizar y de cada ítem voy armando su planificación de actividades. Entonces, dentro de este Gantt, en el renglón bibliografía, en realidad yo no tengo una barra de actividades, sino que simplemente un título de las actividades que siguen después de esto. Luego, así como podemos hacer un Gantt simplemente con una planilla Excel, también existen herramientas comerciales específicas para hacer diagramas de Gantt. Hay algunas herramientas que son pagas y hay otras que son open source, y el ingeniero deberá trabajar con la herramienta que cuente en la empresa en la que tenga que realizar la actividad, y si no hay ninguna herramienta, siempre el Excel es una gran ayuda para todo. Bien, ahora vamos, ya que hablamos del Excel, vamos a ver un pequeño ejemplo de un Gantt realizado a través de una planilla Excel. Aquí yo se los tengo, digamos, prearmado. Pueden ver una hoja de Excel donde simplemente aquí a la pestaña le puse como título planificación, tengo el nombre de la obra y luego puse las tareas y puse los días de realización. Muy similar a lo que vimos en ese ejemplo. Observen la celda de Excel. En la celda de Excel en realidad no hay ninguna forma. Lo que estoy utilizando es el Excel para armar una barra que me marque los tiempos. Y esa barra la puedo colorear de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, puedo arrancar con mi Gantt de esta manera, donde tengo todas las barras del mismo color e ir coloreándolas a medida que voy ejecutando la obra. Por ejemplo, puedo decir que hasta ahí está ejecutada, o mejor todavía ponerlo en verde para indicar que está terminado. Si una obra, por ejemplo, lo que hago es poder ir utilizando el Gantt en la previa, o sea, utilizar el Gantt para programar la obra, pero después uso también el Gantt para hacer un seguimiento del avance de obra. ¿A qué me refiero? No solamente uso el Gantt para programar las actividades, sino una vez lanzadas las actividades, yo puedo ir dentro del Gantt viendo cómo se van cumpliendo, porque siempre una obra es algo dinámico y a veces sobre la marcha tengo que replanificar alguna actividad. Por ejemplo, se me atrasó aquí el tema eléctrico, entonces el tema eléctrico me va a llevar un día más, entonces le agrego aquí una barra adicional de color y eso hace que me tenga que, entonces puedo considerar esto, lo pongo en amarillo porque evidentemente tengo un tema crítico, ahí que tengo que indicar ahí una alarma en algo que estoy haciendo y entonces esta actividad, que era la red informática, tal vez la tenga que atrasar un día y lo marco en el Gantt como que me atrasé aquí y la extendí aquí simplemente pintando las celdas de colores para marcar mi avance en la obra. Entonces, aquí recuerden, no tengo prácticamente fórmulas dentro de este Gantt hecho con Excel, sino lo que estoy utilizando es el coloreado de las celdas para fabricar esas barras que me van a indicar el tiempo de la obra. Veamos, es muy similar al anterior. Lo único que hice fue agregarle acá una instalación de unos racks y agregarle aquí una prueba general. Y siempre el Gantt es algo donde, de no tener una herramienta estándar, y esa herramienta estándar tiene determinadas funcionalidades que normalmente son muy completas, yo en el Excel voy colocando y agregando aquello que crea conveniente para el manejo de mi obra. Si lo quisiéramos ver como el que estaba en el PowerPoint, lo que hago simplemente es ocultar las celdas y me queda muy similar a lo que tenía antes. Pero observen que yo puedo tener datos adicionales. Vuelvo a mostrar las celdas, le agregué una columna donde indico los materiales para cada uno de los trabajos y el personal para cada uno de los trabajos y los voy armando dinámicamente de acuerdo a mi necesidad. Y voy indicando algún dato adicional. Por ejemplo, los materiales. Si observan acá, lo que hice fue armé
otra pestaña y en esa pestaña lo que hice fue hacer el cómputo de los materiales para la obra. Lo que vimos antes de cómputo en la clase del ingeniero de los proyectos de cómputo y presupuesto, volcado y unificado con el GAN. Ahí pueden ver un cómputo estándar de materiales que está dividido, si ustedes ven, en este caso en particular, es muy similar a la planificación de la obra que hice acá. Y luego, como evidentemente colocar los materiales aquí en el GAN hubiera sido complejo, utilicé un recurso cualquiera de Excel, que es lo que se llama un hipervínculo. Entonces observen aquí que cuando yo hago clic en ver cómputo 1, salto directamente a el cómputo, a la parte de materiales relacionada con la instalación eléctrica. Pero luego debería volver a la hoja. Entonces, por ejemplo, armo acá una celda, vamos a hacerlo desde cero. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrarlo. Le sacamos el color, le sacamos el recuadro, lo arrancamos desde cero. Para darle un detalle de confort o una comodidad a la hoja, dado que esta hoja es pequeña en realidad porque es un simple ejemplo, pero un GAN puede ser una cosa bastante más grande y un cómputo de una hora puede ser algo mucho más grande. Entonces, para simplificar el trabajo, por ejemplo, en esta hoja voy a escribir el cartel GAN que decía volver a la planificación. Esto mismo lo coloco en negrita, por ejemplo, agrando la celda para que me quepa toda la celda y le voy a poner un color verde para que quede más bonito. Y acá vamos a hacer el proceso de crear un hipervínculo para que ustedes lo vean. Yo sé que tengo que volver a la hoja planificación y tengo que volver, por ejemplo, aquí al título. El título está en la celda B2. Entonces vengo acá en el Excel, coloco acá, me aseguro que estoy en la celda, insertar, hipervínculo. Entonces, el hipervínculo va a ser un lugar de este documento, va a ser en la hoja planificación, en la celda A1. Ahí, bueno, metí la pata, lo mandé a A1. Fíjense que cuando hago clic ahí, directamente me fui a A1. Entonces, con este hipervínculo me fui acá y con volver a la planificación me fui ahí y pude volver. De la misma manera, observemos que en la hoja cómputo, en la celda C13, tengo la parte de red informática, entonces puedo poner acá y ponerle ver cómputo en 2. Esto lo transformo en un hipervínculo, pero como ya me olvidé, vamos a buscar. Lo tenía en la celda C13. Bien, entonces aquí, hipervínculo, me voy a la hoja de cómputo, C13, aceptar. Entonces directamente voy aquí y me voy a C13 para ver los materiales asignados. Es una de las 10.000 variantes que yo puedo hacer trabajando con Excel. Entonces, le agregué una columna de materiales, le agregué una columna de los recursos humanos que necesito y toda aquella información que yo crea que me va a ser útil para llevar adelante la obra, la voy volcando en la planilla Excel y la voy organizando para mi comodidad. Entonces, y luego, nuevamente, cuando tengo mi planilla organizada, no solamente la utilizo para la planificación previa, sino para el seguimiento. Terminé mi etapa de electricidad, entonces voy y pinto las celdas de verde para indicar que estaba terminada. ¿Sí? Arranqué una etapa antes, por ejemplo, el amoblamiento que lo tenía que entregar acá, por alguna cuestión logística lo voy a traer unos días antes, simplemente lo coloco aquí, como que ya lo hice, y de aquí borro lo que necesito borrar. Y por supuesto después le hacemos toda la cosmética que queremos, ¿verdad? Si queremos que esto esté más remarcado, le coloco aquí un borde grueso.
y voy armando y voy haciéndole toda la cosmética que quiera y de vuelta. Si esta información no me resulta relevante en el momento de hacer el seguimiento, simplemente lo que hago es ocultar la columna de Excel porque en ese momento no la necesito. Por supuesto que así como armé una columna con cómputo, podría haber armado una columna con mano de obra, una columna con equipos, agregando a Excel las hojas que me hagan falta y, por ejemplo, acuérdese, para cambiarle el nombre a una hoja, simplemente me paro en la pestaña, botón derecho, cambiar nombre, aquí le agrego mano de obra, aquí le agrego cambiar nombre equipos. De esta manera puedo ir organizando mi trabajo, planificando mi actividad, metiendo como herramienta gráfica mi diagrama de Gantt y vinculándolo con todo el cómputo de materiales, mano de obra y equipo que yo requiero para realizar mi obra en tiempo y forma. Eventualmente podríamos agregar un costeo si me hace falta. Y entonces, a través de los recursos de Excel, sin ninguna herramienta más, yo puedo manejar mi planificación de obra, ¿sí? Y poder, a través de un diagrama de Gantt, armado muy sencillamente, pintando celdas de Excel, poder ir siguiendo, poder planificar primero y seguir después la obra que tengo en ejecución. Bien, bueno, espero que se haya entendido. Volvamos a la presentación, que ya está prácticamente terminada de todas maneras. Ahí pueden ver de nuevo la herramienta comercial que me permite vincular actividades con otras, colocar las tareas. O sea, las herramientas comerciales normalmente tienen un grado de flexibilidad muy grande. Si contamos con ella, bienvenido sea. Si no contamos con ella, usemos lo que tenemos a mano y siempre la hoja de cálculo es algo que siempre lo tenemos al día. Bueno, recuerden que esta actividad de la clase 9 tiene asociado un trabajo para realizar que también es una unión entre un ejercicio de cómputos que ustedes tienen en la guía que vimos del ingeniero de los proyectos y sobre el cual van a tener que hacer un diagrama de Gantt para ver cómo funciona la obra. Esto lo tienen absolutamente indicado y explicado adecuadamente en la guía de actividad número 9 que está en el campus. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.